Pues muchas gracias, Ana. Buenos días. Bien, está previsto que hable unos 20 minutos o menos cuarto, 20 minutos nomás, y será el límite, ¿no? El límite temporal, porque esta es una cuestión bastante compleja y que requeriría pues muchísimo más tiempo. Pero bueno, hay que ir al origen, a la Constitución española, ese artículo 18.4, donde se recoge el derecho de protección de datos de carácter personal. Es verdad que uno lo lee y no lo ve, porque no lo dice. Pero en realidad hay dos elementos muy importantes en él. Por un lado, la informática, la ley limitará el uso de la informática, y por otro lado, el hecho de garantizar lo que es el derecho al honor y la intimidad, que esos serían los padres biológicos, jurídicos, de la protección de datos. Porque en definitiva lo que se quería señalar en este precepto es que la evolución de la informática y el tratamiento de datos iba a permitir que cualquier persona, manejando esos datos, pudiera conocer de aquellos aspectos que la persona quiere mantener reservado. Por ejemplo, datos de salud, si padece o no una enfermedad, una concreta enfermedad, si tiene o no una concreta ideología, si tiene o no una concreta orientación sexual, algo que la persona quiere mantener para sí, pero que con el tráfico de datos podía ser posible. Me hace gracia porque la expresión informática también tiene su contexto jurídico, es decir, que tenemos que adaptar lo que era la informática en el año 78. No había ni ordenador personal, para que os hagáis una idea, ni se había desarrollado los softwares como están ahora, con lo que es hoy la informática, que es toda la eclosión de la inteligencia artificial. Y es el mismo concepto jurídico y es el mismo leitmotiv. Y, por tanto, en esta nueva realidad, la informática la podemos dividir ya en la informática tradicional, en el software tradicional, y en este software que aplica inteligencia artificial y que, por tanto, está diseñado para que tome decisiones más allá de lo que es el lenguaje de programación clásico y que las tome de forma autónoma por sí mismo, sí, siempre con la supervisión de una persona. Donde hay dos elementos importantes: los datos de entrada, aquí se ha hecho mucha importancia a la calidad del dato que se utilice para los sistemas de inteligencia artificial, porque de eso dependerá otros datos, que son los resultados de salida, que no dejan de ser pues, informaciones, predicciones y contenidos concretos que pueden ser de gran utilidad para cualquier persona. Y, por tanto, es importante recurrir a los expertos. Un experto en protección de datos puede ser muy útil, tan útil como un experto en propiedad intelectual, porque fijaros que estamos manejando distintos elementos de propiedad intelectual. ¿Cómo se protege la IA? Pues básicamente a través de la protección del software, a través de la ley de propiedad intelectual. Si uno tiene una base de datos muy valiosa porque tiene unas imágenes, porque tiene un contenido de estudio que ha ido elaborando y quiere utilizar un sistema IA, ¿cómo tiene que hacerlo? Pues bueno, tiene que saber que tan importante es su base de datos como el sistema de inteligencia artificial y que son realidades compatibles, que además van a generar un resultado de salida para una tercera persona que es el usuario, y de la que deberemos de acotar también cuál es la utilidad y el poder de disposición que va a tener sobre los datos. Esto impacta en el derecho, por ejemplo. Las grandes bases de datos jurídicas todas ya utilizan IA. ¿Por qué? Pues porque los resultados que va a ofrecer esa base de datos va a ser mucho más completo a través de ese sistema. Pero se los va a ofrecer a un usuario que además es un usuario especializado, normalmente un jurista, un abogado, etcétera, etcétera, que evidentemente debe de saber que puede utilizar esa información, la debe hacer propia, pero que realmente no es el titular ni de la base de datos ni del sistema de inteligencia artificial. Este derecho fue evolucionando a lo que conocemos ahí ya como derecho de protección de datos de carácter personal. Así aparece en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y nos indica que el tratamiento de datos en cualquier fase o en cualquier estadio debe de realizarse de modo leal y con base bien en un consentimiento expreso informado, distinto del consentimiento médico. El consentimiento de datos no es el consentimiento médico, se puede solapar al mismo, por supuesto, o porque la ley así lo permite. Y, de hecho, pues, bueno, pues toda la ley del paciente permite el tratamiento de datos de forma legal sin necesidad de obtener el consentimiento de las personas. Pero es verdad que todo el ámbito de investigación realmente requiere de consentimiento. Porque, además,
Para las personas cuyos datos son tratados, el derecho de protección de datos se sustancia en otros derechos, que es el de acceso, el de rectificación, el de cancelación, el de oposición, el de portabilidad, el de limitación de acceso y el de que no se tomen decisiones automatizadas sin un control y un consentimiento previo, especialmente si eso le va a afectar en algún ámbito o le va a causar algún perjuicio. Y la persona necesita, en definitiva, ir al origen, y es qué datos se están tratando y, sobre todo, qué resultado están ofreciendo ese tratamiento, porque puede ser un resultado real, pero también puede ser un resultado distorsionado. Y todo ello, pues, bajo la supervisión del control de una autoridad independiente. En el caso de la protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos. Pero la inteligencia artificial está replicando el sistema de protección de datos llevado al sistema de inteligencia artificial. Y también hay una autoridad independiente en materia de inteligencia artificial, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que también va a dar órdenes e instrucciones en este ámbito y que, desde luego, van a colisionar. Por eso, nuestra primera normativa fue la Ley Orgánica del Tratamiento Automatizado de Datos y estamos ya en una fase donde tenemos una importante complejidad porque tenemos un reglamento de protección de datos de carácter personal que viene de la Unión Europea y que se desarrolla además a través de una ley orgánica, que es la 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y de garantía de derechos digitales, donde no solo se protegen el tratamiento de datos informatizado, también el no informatizado. Y en el mundo de la inteligencia artificial os diría que el dato personal es apenas el 5 o el 10% del dato que se maneja. Lo más importante es el dato no personal, o aquel dato que en origen fue personal, pero que con técnicas de pseudonimización o anonimización se ha convertido en un dato no personal para terceros. Y, por tanto, tenemos que caminar ahí. Puesto que dato personal, según el concepto jurídico, es toda información relativa a una persona identificada o identificable por medios directos o indirectos. Y, por tanto, hablaremos de un dato anonimizado cuando de ningún modo podamos relacionar una imagen, un dato en concreto, con una concreta persona. Ahí tendríamos el dato anonimizado. Y el dato pseudonimizado, que se utiliza mucho en el ámbito médico-sanitario, es aquel en el que los datos se toman en origen como datos personales y una persona en concreta se dedica a anonimizarlos. ¿Para qué? Pues para que terceros puedan acceder a esos datos sin posibilidad de identificar a personas concretas. Con el caso de la COVID hemos visto lo importante que es tener los datos reales de cómo evoluciona una pandemia sin que nos importe si es fulanito o menganito el que está o no contagiado. Lo que queremos saber es edades, grados de afectación, si le afecta a los niños, si le afecta a las personas mayores, en qué medida, cómo evoluciona. Y de ahí que lo importante es que el dato sea de calidad y que el dato sea en origen personal, pero que se ofrezca anonimizado, como se ofrecía en esos casos. El pseudonimizado, insisto, es aquel en el que una persona va a poder reidentificar, y esto es muy importante, porque muchas veces, por ejemplo, se está haciendo una investigación en materia de cáncer, y las personas que padecen una enfermedad voluntariamente cooperan en la investigación, pues qué menos que si hay un avance se pueda contactar con ellos para informarles de algo que es positivo. E incluso en el ámbito de la protección de datos médico hay otro aspecto muy importante que es la reutilización de los datos. Estamos investigando un concreto cáncer, por ejemplo el cáncer de páncreas, pero de ahí lo podemos derivar a otro tipo de tumores que tengan que ver con el aparato digestivo. O sea, solo pedir el consentimiento para el cáncer de páncreas, pero bueno, pues no hay problema, porque eso es posible con unos mecanismos que desde luego tiene que hacerse a través de un delegado de protección de datos para garantizar la legalidad del procedimiento. Y evidentemente es que en salud converge tanto la salud, donde el dato de salud, ya no solo el dato de salud física, afortunadamente también está incluido el dato de salud mental, cada día más importante, pero también están los datos genéticos y también están los datos biométricos, es que van indisolublemente unidos y todos ellos son datos especialmente protegidos. Y, por tanto, la anonimización o la pseudonimización tiene que tener todas las garantías para que las personas responsables del tratamiento y los encargados del mismo pues tengan, insisto, las máximas garantías.
¿Dónde estamos ahora? Bueno, ¿cuáles serían los principales retos a los que nos enfrentamos en lo que es la normativa europea? Pues sí que ha surgido, en cierta forma, esto de la elaboración de perfiles, que en el ámbito médico pues es muy importante porque realmente con el tratamiento de imagen y con toda la información que vamos a tener, la medicina va a ser más predictiva, pero también puede estar afectada por errores. Y siempre lo importante es que haya una supervisión humana de esos resultados. Es muy importante el médico que supervise eso y que no se dé o valide automáticamente los datos que se dan, sino que bueno, pues se vaya completando, por eso que se ha comentado que puede haber alucinaciones, que puede haber diagnósticos erróneos, incluso dados por inteligencia artificial, y que no se puede categorizar a las personas por el hecho de que ya haya un diagnóstico que lo ha dado el sistema de inteligencia artificial. No. Sistema más supervisión humana, más control de otras informaciones, porque es lo que pide el derecho, al menos en el ámbito de la medicina. Y si validamos automáticamente resultados que nos da la inteligencia artificial de forma automatizada, pues estaremos infringiendo la norma. Porque, insisto, bueno, el ordenamiento jurídico sanitario es muy complejo, pero me permito recordar que en el Convenio de Oviedo del año 97 ya se decía esto de que nadie podrá ser discriminado por razón de su patrimonio genético, que es algo que también nos puede ofrecer la IA, que es tener origen del tratamiento de datos de carácter personal. Si una persona parece que va a ser muy propensa a desarrollar concretas enfermedades mentales, tiene un elevadísimo grado, bueno, eso no quiere decir nada, porque a lo mejor nunca la desarrolla, y no debe ser discriminado frente a otro que no lo tiene, pero que lo acaba desarrollando. Bien, pues esto sería uno de los elementos en los que yo haría especial hincapié, porque bueno, el sistema de protección de datos es un sistema bastante complejo. ¿Por qué? Porque se ha ido a un modelo de cumplimiento normativo, de compliance, donde hay que ir a cada tratamiento en concreto y cada investigación en concreto, cada sistema de inteligencia artificial en concreto requiere de pues, un análisis especializado de cuáles son los riesgos, de analizar cuál debe ser el modelo de consentimiento que se tiene que obtener para ese concreto tratamiento y, sobre todo, realizando evaluaciones de impacto y llevando un registro de actividades de tratamiento para cada uno de los tratamientos, lo cual, bueno, pues aquí tendríamos cómo sería un registro de actividades de tratamiento que deberíamos de llevar en cada uno de los tratamientos de datos que queramos hacer en el ámbito de la investigación y que requiere de su correcta cumplimentación. Desde el análisis de la base jurídica, es decir, si va a hacer falta un consentimiento o está previsto en la ley, si está previsto en la ley, en qué ley, con qué medidas y hasta dónde, y si hace falta de consentimiento, qué tipo de consentimiento y cuál. Con si va a haber transferencia o no internacional, algo que cada día es más importante, puesto que las investigaciones son compartidas y puede haber una transferencia de datos a la que le vamos a pedir que tenga el mismo nivel de protección técnica y jurídica de la protección de datos que tenemos en Europa y que se indiquen qué medidas de seguridad tenemos, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, el delegado de protección de datos viene a completar con este sistema de responsabilidad proactiva todo el modelo. Y, por ejemplo, la Universidad de Valencia, sí que os puedo decir que en el propio Comité de Ética, tal y como está previsto en la Ley Orgánica del 2018, está permanentemente el delegado de protección de datos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que los investigadores ya más o menos sí que tienen una cierta cultura de protección de datos y lo que hacen muchísimas veces es tomar los datos personales en el ámbito de salud de forma anonimizada. ¿Para qué? Para no tener este complejo sistema jurídico de consentimiento informado, más registro de actividades de tratamiento, más informe de evaluación de impacto, etcétera, etcétera. Sabiendo además que si sufren una brecha de seguridad, que esto es algo que realmente nos horripila, las brechas de seguridad, no habrá responsabilidad. Si uno maneja datos anonimizados y sufre un ciberataque, vive tranquilo, porque al fin y al cabo la persona que accede a esa información no va a poder saber de qué se trata o cuál es. Pero fijaros, en materia de brechas de seguridad, ya que estoy en este ámbito, sí que quiero hacer hincapié en que hay dos clases de brechas de seguridad. Las brechas de seguridad sistémicas, la que puede sufrir la universidad, la que puede sufrir un hospital, y las brechas de seguridad personales, la que puede sufrir cada uno de los concretos médicos. Y esas son tan brechas de seguridad. Y se sufre casi más
por una brecha de seguridad. Por tanto, cuidado, dónde se almacena el fichero de los pacientes, con qué grado de seguridad informática. Porque también hay una medida de seguridad informática muy básica y que nunca se hace. La experiencia dice que casi nunca se hace. Y es el poder, en algún momento dado, digamos, establecer mecanismos de seguridad muy sencillos, como es que cualquier documento con una información sensible, con datos personales, pues tenga un sistema de claves de alta seguridad. No claves sencillas, porque esas, si es una clave de 4 o 5 números, eso los sistemas de ciberataque enseguida lo van a desvelar, o lo pueden desvelar. Si estas claves tan antipáticas, que combinan letras, números y signos, se utilizan, lo que podemos saber es que si hemos sufrido un ciberataque, el hacker no va a acceder a los documentos y, por tanto, no va a tener esa información. Lo mismo que si se tratase de un tema de know-how o que estuvieseis haciendo una investigación. ¿Por qué? Pues porque ha habido un cambio que no lo ha dado. La principal novedad que tiene la protección de datos en el ámbito de la salud y en general es que ha habido un cambio jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y está haciendo mucho hincapié en la responsabilidad por el tratamiento automatizado de datos sin supervisión, aunque esto ha acontecido en el ámbito de la solvencia y de las evaluaciones de solvencia, pero también se puede proyectar al ámbito médico y, sobre todo, por el tema de brechas de seguridad de cualquier tipo. Porque, fijaros, si sufrís un ciberataque y vuestra investigación con todos los datos de los pacientes o vuestro fichero personal de pacientes realmente se pone accesible, esa información, además podéis tener algunos pacientes VIP, cuya realidad en el ámbito de la salud es más importante, pues realmente se sufre mucho. Y bueno, yo lo he vivido, ¿no? Todos los ciberataques, además, ahora se tienen que documentar. Hay que comunicarlos al delegado de protección de datos si pertenecéis a una institución. Si es vuestro ciberataque personal, eso lo tenéis que comunicar a un experto, porque es que si no, el daño también puede ser el mismo. Al final tenéis que morir a un experto. Yo siempre insisto como delegado de protección de datos, mi misión no es sancionar, mi misión es ayudar, hacer posible. No, porque también cuando alguien sufre un ciberataque hay que tener en cuenta, sobre todo cuando es de temas muy sensibles, que no lo quiere contar, y lo tiene que contar, ¿no? Tiene una dicotomía, tiene ahí un dilema mental. Bueno, cuéntamelo y haremos lo mejor y lo menos gravoso y lo que haya que hacer para que no haya responsabilidades, pero si las hay, que sepáis que ahora. Y por tanto, de nuevo, el derecho como la salud se basan en la prevención y en los expertos. Por tanto, yo diría que, tal y como está el estado del arte, confiar en los expertos, que además tienen que ser expertos polivalentes, porque yo creo que un delegado de protección de datos no solo tiene que saber de datos, tiene que saber de datos, tiene que saber mucho de propiedad intelectual y tiene que saber de todas y cada una de las ramas allá donde se proyectan los datos, que es lo mismo que en la inteligencia artificial, y es que se proyecta en todas las ramas del conocimiento y del saber. Y bien, con esto hay mucho más, pero 20 minutos pues dan para lo que dan, y yo quedo a disposición de ustedes por si quieren hacerme alguna pregunta o sugerencia. Hola, Javier. Soy Héctor, de Valgray. Muchas gracias por tu presentación y por dar un poco de luz y juntar la parte legislativa y demás con la parte tecnológica. Es una pregunta más bien de tú como experto que crees que va a pasar, porque ahora mismo con todo esto hay mucho humo y no se sabe muy bien. Y sobre todo hacia el tema de los menores y el acceso a Internet y los datos que también son sensibles y demás. Están diciendo que es posible que dentro de un tiempo tengamos que acceder a Internet con nuestro DNI, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que eso puede pasar? ¿O cómo podemos poner puertas al campo? Nunca mejor dicho. Bueno, es un tema recurrente, es buena pregunta, porque la verdad es que desde el punto de vista legislativo
desde hace mucho tiempo, el menor está totalmente desprotegido, ¿eh? En el sentido de que tiene acceso a unos contenidos que claramente son nocivos y perjudiciales, y además se hace sin filtro, ¿eh? Y en mi opinión, de forma errónea y equivocada, porque ¿a quién habría que exigir responsabilidad? Realmente al que pone esos contenidos nocivos sin pedir los filtros, ¿eh? Yo creo que no es una cuestión tanto de obligar a todos a que haya un filtro de acceso, sino que realmente a los que van a subir contenidos que potencialmente son nocivos y peligrosos para los menores sí que tuvieran ese sistema de filtro, de seguridad, de DNI, etcétera, etcétera, y que además sobre ellos se proyectase la responsabilidad. ¿Qué ocurre? Pues que no hay regulación, que además se carga en la responsabilidad de los padres. Pero bueno, si los padres podemos hacer todo lo que queramos, que cuando salga el menor de nuestro entorno familiar va a estar expuesto a todos los riesgos, al acceso a las redes sociales. E incluso os puedo decir, ¿por qué la edad de el consentir voluntariamente el tratamiento o la obtención de datos es los 14 años, cuando lo lógico es que fuesen los 16 o los 18? Pues porque las redes sociales tienen un especial interés en que ese público adolescente acceda, ¿eh? Y luego pues llegarán los expertos en salud mental y dirán, tenemos un problema con los jóvenes. ¿Por qué? Porque por un lado acceden a contenidos que no toca, por otro lado en las redes sociales o tienes una fortaleza mental muy fuerte, estamos hablando de adolescentes, de gente que todavía no tiene afirmada su personalidad y que sufre 24, 48, 72 horas, un bombardeo de información muy contradictoria que puede no saber gestionar y que le puede llevar a una distorsión de la realidad, y, por tanto, que hace falta mucha entereza. Entonces, sí, tenemos un problema de conciencia, de regulación y de no poner el acento donde toca, y que, en mi opinión, es que, como decimos en Derecho, cuando haya un problema no ponga aspirinas para todos. Esto, cuando hay algo, aspirina para todos. Pues no, ponga de la aspirina o de la receta a quien realmente la merece, que es aquellos que sufren esos contenidos, ponen esos contenidos. En redes sociales ya se está viendo también que tenemos que ir a un sistema de autorregulación, de acceso, de limitación, de control, porque es verdad que algunas redes sociales, para sus propios nacionales, sí que establecen esos filtros, que me parece muy bien, pero serían los filtros que deberíamos de tomar para todos, en el sentido de que la propia red social debería delimitar las horas o advertir, por favor, o dar las alertas necesarias para evitar estos patrones adictivos que también se están dando a la tecnología. Y, sobre todo, ya que estamos aquí, la tecnología, ahora el ChatGPT me hace gracia porque es como el oráculo de Delfos, le pregunto. Y también los médicos debéis de advertir de, oiga, no le pregunte al ChatGPT, pregunte a su médico, ¿eh? Esto también lo empieza a observar mucho, ¿no? Que todo el mundo va al ChatGPT. No, ves al médico, porque ir al médico también, a veces, según qué especialidades, pues, digamos que cuesta vencer ese miedo. Es una cuestión de vencer miedos. No tengáis miedo cuando haya una brecha de seguridad en comunicarlo al delegado de protección. No tengáis miedo si tenéis una enfermedad en poneros en manos del mejor experto, que es lo mejor. Y no tratar de solucionarlo por vías más cortas que luego suelen ser más gravosas. Pero, en fin, el tema de menores lo veo mal. Y todo lo que está proyectado es nada o casi nada, porque persevera en el error de no acertar en exigir responsabilidad a quien pone esa información. Muchas gracias, Javier. Mira, yo quería preguntarte, como en el entorno que estamos hoy de profesionales sanitarios, médicos, investigadores también del sector de biomedicina, ¿hasta qué punto influye los conocimientos que tienen estos profesionales en cometer grandes errores que tú estás viviendo? No sé, igual nos puedes contar algún ejemplo para ver hasta qué punto es importante que cada profesional tenga una formación mínima, ¿no?, en estos temas. Bueno, yo lo voy a hacer desde el derecho y vosotros os lo proyectáis a vuestra realidad. Porque en el derecho toda la inteligencia artificial es muy incipiente. Yo creo que eso lo podéis trasladar a vuestra área de conocimiento. ¿Y en qué es incipiente? Bueno, se ha comentado aquí, en que la inteligencia artificial ahora es muy satisfactiva. Quiere satisfacer al usuario y tiene que cubrir lagunas, y cubre lagunas, a veces con inexactitudes o lo que se han conocido como alucinaciones. Entonces ya hemos vivido el abogado que tenía que presentar una demanda porque le vencía un plazo y confió en los sistemas de inteligencia artificial que le dieron una demanda
con una jurisprudencia que no existe, etcétera, etcétera. Y es muy importante la demanda porque luego ya cambiar la demanda es muy complicado. O sea, cambiar lo que tú pides en una demanda a la hora, no hay forma, no hay forma. Y lo mismo lo hemos visto con el juez. El juez que no tenía tiempo porque va desbordado y puso alguna sentencia confiando en la IA y también. ¿A dónde vamos? A lo que yo os he dicho. La IA sí, pero con supervisión humana. ¿Qué tenía que haber hecho ese abogado? ¿Qué tenía que haber hecho esa investigadora? Tener ese resultado y con sus conocimientos actuales hacerle un filtro, hacerle, pues ver si esto aprovecha, si esto no aprovecha, etcétera, etcétera. Y estamos en esa fase, es una fase muy incipiente, pero que está evolucionando a un ritmo realmente pues, importante. Y por tanto, lo que yo siempre creo es que, aunque hay una alarma sobre si esto nos sobrepasará, yo espero que siempre la supervisión humana, incluso aunque nos sobrepasa, aunque lleguemos a un nivel de conocimiento muy avanzado, es buena, porque en definitiva la inteligencia artificial se nutre del saber humano y el saber humano también se va a nutrir de la inteligencia artificial. Yo creo que es un conjunto de saber que nos va a acompañar, que nos tiene que hacer mejor, etcétera, etcétera. Pero con los dilemas ético-jurídicos que tenemos, sobre todo en el ámbito de la neurotecnología y la neurociencia, en algo que no se ha dicho, pero es. Y se puede estimular el cerebro, porque ese es un debate, hasta el punto de crear superhombres y seamos superinteligentes, porque se está demostrando que solo usamos el 15 o el 20% de nuestro cerebro. Mi experiencia dice, y con esta broma acabo, que mejor no saber mucho, porque si sabes mucho, mucho, mucho y nadie te entiende, te quedas solo y tienes un problema de integración. A veces en esta sociedad saber lo justo o menos viene bien para tener una cierta aceptación. Y con eso creo que está dicho, ¿no? Que sí, es una herramienta que tenemos que utilizar, que tenemos que enriquecer, que va a llegar a una potencialidad mucho mayor, pero siempre con una supervisión humana y siempre enriqueciéndonos de todo lo que nos pueda aportar esta tecnología. Bueno, y en el ámbito académico, sin que suplante los TFGs y los TFM, que ya está empezando a ver el filtro de inteligencia artificial. Dice, no, filtro de plagio 0,5, filtro de inteligencia artificial. Oiga, pero entonces, ¿quién ha hecho el trabajo aquí? ¿El ChatGPT o el estudiante? Bueno, sí, adelante. Hola, Javier. Sí. Desde tu punto de vista, ¿en qué grado de madurez crees que está España en cuanto a la Ley de Protección de Datos? En cuanto a la Ley de Protección de Datos, España está siguiendo la estela europea. Estamos en un nivel de concienciación, incluso, en mi opinión, de sobredimensionamiento, ¿no?, del derecho. Yo creo que está un poco sobredimensionado hasta el punto de que seguir el cumplimiento normativo es muy complejo incluso para un especialista y, por tanto, estamos en un campo minado. Es un campo tan minado, por ejemplo, como la complejidad que tiene nuestro sistema fiscal. Nuestro sistema fiscal está diseñado, creo yo, desde la complejidad para que el usuario se equivoque y sea sancionado. Pues algo así veo y entonces yo, ¿por qué abogaría? Evidentemente por una concienciación del derecho, pero también por una racionalización del mismo. Es decir, bueno, tenemos que llegar a modelos racionales que sean efectivos también, porque creo que estamos llegando a una cierta burocratización de la protección de datos. Es decir, el sistema de cumplimiento normativo lo que nos está dando es informes de evaluación de impactos. Pues no sé, la Universidad de Valencia genera del orden de 30 o 40 informes cada semana, todos muy en la misma línea, ¿no? Todos muy casi un corte y pega, con muy poco estudio personal, porque muy poca analítica del caso y muy generales. Y, por tanto, creo que hay que racionalizar. Racionalizar quiere decir simplificar, quiere decir hacerlo más confiable para las personas que gestionamos esto. Y a la inteligencia artificial le ocurre lo mismo. Es decir, la Unión Europea le ha dado una dosis, todavía no ha entrado en vigor plenamente el reglamento, en el año 27 lo veremos con los sistemas IA de alto riesgo, una dosis de complejidad, en mi opinión, excesiva, con una carga de gestión, en mi opinión, inasumible, porque esa gestión tiene un coste. Y sobre todo,
que el modelo tanto de reglamento de protección de datos como de IA está pensando en las grandes tecnológicas, es que está pensado para ellas. Las multas están pensadas para ellas. Pero lo tenemos que aplicar a nuestra realidad económica y a nuestra realidad, que es el profesional, el personal autónomo y la pyme, donde ese traje le viene largo, ¿no? Larguísimo, ¿no? Pero, y claro, y esos costes realmente pues, son costes muy elevados, ¿no? Para cualquiera que quiera emprender o que quiera iniciar o que quiera hacer una actividad. El tema de la IA y la protección de datos y otros pues son dificultades añadidas por la complejidad normativa. Creo que hay que repensarlo para simplificarlo y a lo mejor no buscar simplificar la gestión, racionalizar la gestión y que sea una gestión más efectiva. Yo creo que ahí es donde debemos de centrarnos en el futuro.